Ah, Bienvenidos a la casa, bienvenidos a los que están por Zoom. Para nosotros, como Comisión Científica, es un gusto coordinar esta actividad científica con la presentación de la BUP que tengo en mis manos, recién salida, Erotismos y subjetividades en mutación. La idea es, yo ahora lo voy a presentar a los que están en la mesa, y que van a participar de la actividad de hoy. Antes de eso, desde Científica queríamos invitarlos para dos cosas, una que ya seguramente todos están al tanto, que es el homenaje a Marcelo, que va a empezar hoy a las 7 de la tarde en el Paraninfo, y que después mañana a partir de las 9 de la mañana vamos a estar en APU, acá. Y después para la Científica del viernes que viene, viernes 31 de octubre, la Científica se titula Psicoanalistas migrando a la comunidad, intervenciones psicoanalíticas con niños, adolescentes y sus familias. Y quien presenta este trabajo es el equipo ganador del primer lugar en el Premio de Comunidad y Cultura de IPA 2025 en categoría Asuntos Humanitarios. Rápidamente les digo quiénes son unos cuantos, son 9. Andrina Ungay, Betiana Martelo, Eliana Pena, Daniel Castillo, Gabriela Pollack, Leonor Oncina, Carmen Rodríguez, Cecilia Lacaño y Verónica Cardoso. O sea que los invitamos a esta actividad que va a ser el viernes que viene. Bueno, en cuanto a la mesa, tenemos el gusto de tener 5 invitados, 4 de la casa y uno como de la casa, un amigo de la casa como Alberto. Tenemos a Suri O'Neill, licenciada en Filosofía y psicoanalista de nuestra asociación de APU, a Natalia Mirza, también psicoanalista de nuestra asociación de APU, a Álvaro Sass, que es psicólogo y psicoanalista de APU también, a Javier García, psicoanalista, y a Alberto Cabral, que es psicoanalista y miembro de Fusión Didacta de APU. Bueno, con mucho gusto le paso la palabra a ellos, entonces les paso la palabra a Natalia. Hola, hola a todos. Muchísimas gracias, Claudio, por recibirnos acá y a la Comisión Científica. Y en realidad yo lo que quiero sobre todo es dejarle la palabra a nuestros invitados. Lo mío va a ser súper breve, de verdad. Y voy a empezar entonces por eso, por agradecerles especialmente a todos y particularmente a Alberto, que cruzó el charco para venir especialmente a estar con nosotros. Y aclarar que me hubiera encantado sumar acá a otros panelistas y autores de los que estuvieron en el Congreso. Quiero nombrar particularmente a Magdalena, que estuvo junto con Alberto en aquella apertura en Facultad de Psicología, con Sur, inolvidable, o a Carolina García, que creo que anda por ahí, a Jean-Marc Taussig también, que anda por el Zoom, pero bueno, entenderán que es imposible por motivos de tiempo y porque son muchos los autores del libro. Y demás está decir que sus textos quedan y estoy feliz con esta criaturita, un poco monstruosa, tal como yo la quería. Bueno, y por eso mismo entonces no podía dejar de hablar, aunque sea mínimamente, porque es el momento de extender en forma de agradecimiento un reconocimiento a todos los que hicieron posible esta publicación. Para empezar, a la comisión directiva anterior, que alentó, apoyó y sostuvo este proyecto desde el minuto cero, incluso a pesar de mí misma, porque cuando Álvaro me dijo, en plena gestión del Congreso tiene que haber un libro, la verdad es que casi colapsó, pero hoy se lo agradezco especialmente. También a Amelia, a Gustavo, a Julia, a Griselda y particularmente a Estela Pérez y su comisión de publicaciones de la gestión anterior y de esta gestión, quien además tomó en sus manos las gestiones en Biblioteca Nacional y varias burocracias más. A la directiva actual, que continuó con esa misma línea de apoyo y de aliento, a José de los Santos por la edición tan cuidada y tan linda de este libro y de la colección BUP en general, en continuidad con Malestares de la Educación, y vuelvo a agradecer a Gustavo Sogliano por ser modelo e inspiración de estas publicaciones, a Laura Rodríguez por la corrección siempre excelente y extremadamente cuidadosa, pero que de verdad es de las cosas que hacen posible que uno quede tranquilo en relación al nivel y la posible inserción de estas publicaciones en las redes internacionales, en las bibliotecas virtuales, cumpliendo todos esos requerimientos. Creo que hoy en día es un rol muy central. A Eugenia Cerantes, que trabajó conmigo en la corrección de galeras y en varias idas y vueltas sobre los textos,
y en forma especial a la Comisión Científica 2023-2024, porque este no es un libro de un autor, sino la compilación y el testimonio de todo un trabajo desarrollado por esa comisión, el cual también incluyó la realización del Congreso, pero múltiples actividades preparatorias y posteriores, una comisión de trabajo y de afectos que hizo posible que hoy este libro sea una realidad y que estuvo integrada por Viviana Amaral, Raquel Cal, Carolina Carballido, Fernando García, Guillermo Labraga, Gabriela Levi, Verónica Mangarelli, Mariana Mantiñán, Jimena Méndez, Matías Nagui, Javier Pelufo, Silvia Pesquera y Romina Ruiz. Y por último, los protagonistas. Yo quiero compartir con ustedes un agradecimiento enorme a todos los autores, a los 50 autores del libro, a los panelistas que se pudieron extender un poco más y a los que padecieron la consigna de la brevedad de nuestra propuesta. Y también, si me disculpan, voy a leer quiénes son porque me parece que reconocerlos y agradecerles en particular es importante. Marina Alman, Julia Alonso, Felipe Arocena, Tamia Ayush, Susana Valparda, Fernando Barrios, Anabel Benicelli, Ricardo Bernardi, Luis Vivó, Alba Busto, Alberto Cabral, Raquel Cal, Silvia Caram, Daniel Castillo, Ana María Chavalgoiti, Mónica Eidlin, Magdalena Filgueira, Racia Friedler, Gabriela Gadea, Silvia Gadea, Javier García, Carolina García, Irene García, Leticia Glosser, Luis Grieco, Mariano Orenstein, Ana Irigoyen, Juan Andrés Hansich, Analía López, Paula López, Mariano El Mautoni, Natalia Mirza, Pedro Moreno, Margarita Muñiz, Zulio O'Neill, Fernando Orduz, Javier Pelufo, María Penengo, Emma Ponce de León, Adriana Ponzoni, Sandra Press, Jorge Ritter, María Cecilia Rodríguez, Tatiana Santander, Jean-Marc Tausic, Alejandra Vázquez, Laura Verísimo, Augusto Viola y Marcelo Viñar. Un aplauso para ellos, por favor. Yo de verdad quiero destacar cómo todos y cada uno de ellos se sumó a la tarea con un compromiso, respetando plazos, tiempos, extensiones, aplicando correcciones en ida y vuelta, con una responsabilidad y un entusiasmo que de verdad es muy conmovedor en gente que sabemos que está topiada y permanentemente exigida en una sobrecarga de trabajo y de exigencias. Sabiendo además que, aparte del esfuerzo del tiempo y la dedicación, este no es un libro fácil. Se mueve en un territorio y en una temática que es controvertida y en la que todos nos podemos sentir un tanto incómodos de un lado o de otro de ciertos posicionamientos conceptuales o de experiencias de vida. Este libro no da cuenta de un consenso, sino por el contrario deja abiertos los disensos y una discusión a continuar. Y creo que eso es lo mejor que puede reflejar. De tanto repetirlo, yo sé que puede sonar un poco cliché o frase hecha, pero no deja de ser cierto que en un tiempo tan convulsionado y tan difícil, en donde cada uno de nosotros de un modo u otro estamos siendo tocados por alguna forma de violencia o de enfrentamiento a escala global, en la realidad de nuestro país, a nivel personal o en la intimidad de nuestra institución, yo creo que el hecho de seguir pensando y escribiendo psicoanálisis, discutiendo juntos a pesar de y por las diferencias, insisto que es un movimiento creativo y que no es tan usual y que es reparador y conmovedor. Para terminar, no puedo cerrar estas mínimas palabras sin enmarcarlas en las jornadas que hoy comienzan y de las que esta actividad de algún modo forma parte, que es el homenaje a Marcelo. Cuando yo empecé a trabajar y escribir sobre temas de sexualidad y género, tuve varias charlas personales con Marcelo al respecto, pero fue particularmente cuando presenté y publiqué mi artículo en RUP Degenerados y Trastornados, que él me convocó a su grupo de estudio para pensar y discutir algunas de estas reflexiones. A Marcelo no le cerraba mucho de lo que yo había escrito, se le veía el malestar en la mirada cada vez que yo hablaba de los cambios de género, de las sexualidades trans, no entendía mucho las dinámicas, le rechinaban y siempre lo decía, las formas virtuales del erotismo y ponía aquel ejemplo que después ustedes me ayudarán a recordar, pero de los manoseos debajo de la mesa con alguna noviecita o algo, para ilustrar esto de la materialidad de la carne. Pero, sin embargo, quería escuchar, estaba dispuesto a discutir, se interesaba por saber y desentrañar las claves de un misterio que se le escapaba, pero cuya existencia reconocía.
El Congreso de Erotismos va a quedar en la memoria de todos como el último congreso en el que Marcelo participó después de su presentación en el coloquio de intolerancias y diferencias. Y yo creo que esa es una actitud que lo define maravillosamente, esa de perseverar en el compromiso con el saber y con la ética psicoanalítica, a pesar de la incomodidad de encontrar cosas que podían hacer tambalear incluso sus certezas más provisorias. Así que bueno, este último agradecimiento es enorme y es para él. Gracias. Álvaro, escuchamos. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Bueno, buen día. Había pensado cómo encarar esta presentación del libro. Pensé de pronto leer el prólogo, me parece que el prólogo que ya está en el libro, sería aburrido repetirlo, lo pueden leer ahí, no vale la pena. Y pensé que capaz que era mejor compartir algunas cosas que he estado pensando en estos días, también de cara a la presentación, a raíz del libro, de lo que el libro refleja, del Congreso que le dio pie, de la temática del Congreso y del espíritu del Congreso, del que el libro es un testimonio. En particular quiero rescatar dos puntos en concreto que se me ligaron con lo que estamos viendo, por cosas que leí en estos días. Una tiene que ver con algo que leí hace unas semanas, cuando le dieron el Premio Nobel de Literatura al húngaro Laszlo Krasznahorkai. Ahí en el país de Madrid salió en ese momento reseñaron una entrevista que le habían hecho un año antes, donde Krasznahorkai hablaba del declive de los Estados Unidos y de un mundo convulso, particularmente transformado. Y cito textualmente una frase de él que salió ahí en la entrevista. Para conectar con la hermosura, puedes entrar en el Prado y ver las pinturas negras de Goya. Y eso también forma parte del cambio. Hay una parte fea, oscura, brutal, ignorante, de incultura, de la que ya hemos hablado, pero también hay otra parte que forzará a las personas a establecer unos lazos individuales con el mundo, según sus propias curiosidades y necesidades. Terminaba él diciendo, es lo más optimista que puedo decirle. Para recordar un poco el contexto, la serie negra de pinturas de Goya fueron frescos pintados en una casa donde Goya vivió durante unos años, llamada la Quinta del Sordo. Fueron pinturas no destinadas a ser vistas por el público. Krasznahorkai dice que las vio en el Prado porque después se copiaron a lienzos y se llevaron al Prado, pero en realidad eran pinturas íntimas que reflejaban todo un momento muy sombrío de Goya, frente a una convulsión muy fuerte que estaba viviendo socialmente, de las ideas, de la decadencia de las ideas que de algún modo él había defendido. Todo lo cuenta muy bien en un libro sobre Goya que se llama Goya a la sombra de las luces, y donde justamente se llaman serie negra además porque lo que predomina es el color negro de los frescos, ¿no? y los temas muy sombríos. Y sin embargo son hermosas y amargas a la vez. Ese fue uno de los puntos. El otro punto que se me ligó con esto fue otra noticia que también tiene que ver con los premios Nobel, pero de economía de este año, que le otorgaron a ver, a partir de un artículo que leí que se llama Un Nobel para Joseph Schumpeter, la caja negra de la destrucción creativa. Joseph Schumpeter fue un economista contemporáneo, un poco menor, pero contemporáneo de Freud, compatriota de Freud. Fue ministro de Economía en 1919 en Austria, en la época que Freud estaba escribiendo Más allá del principio del placer. Y su idea de un concepto que él acuñó para tratar de entender el mundo capitalista era el de destrucción creativa. La idea que de algún modo generó este premio Nobel de este año, que no fue a Schumpeter, que se murió hace años, sino a 3 economistas que siguieron sus ideas, desarrollaron y las modelizaron, tiene que ver con comprender cómo eso impacta en el desarrollo económico, en particular porque Schumpeter se dedicó a pensar cómo se había
cómo había crecido exponencialmente la economía mundial en los últimos 2 siglos de historia, y qué efectos había tenido, y a qué se debía. De un artículo que leí, concretamente transmito algo como que para entender lo que es la idea esta de destrucción creativa que proponía Schumpeter. Concretamente consideraba Schumpeter, esto es textual, les cito el artículo, concretamente consideraba Schumpeter que la mutación industrial de la que hemos sido testigos y que revoluciona incesantemente la estructura económica desde dentro, destruyendo ininterrumpidamente lo antiguo y creando continuamente elementos nuevos, representa el rasgo distintivo del sistema capitalista. Por eso no hay nada más importante que el vendaval perenne de la destrucción creativa. Y ese vendaval surge de la permanente innovación, es decir, de la aplicación productiva de nuevas ideas, de hacer las cosas de manera diferente en el ámbito de la vida económica. Schumpeter se refería a los productos económicos, pero en realidad, y acá es donde viene de algún modo la ligación que hago con algo que nos interesa, esa evolución, esa transformación brutal, que sobre todo se vio a partir del siglo XIX y a partir de la Revolución Industrial, es la que generó también el mundo en que se desarrolló el pensamiento de Freud. En particular, un conocido nuestro, Peter Gay, que además de historiador, además de biógrafo de Freud, era un importante historiador, dedicó 2 tomos, bueno, en realidad son 5 tomos de los cuales 2 están en español nada más, a un interesante estudio de lo que llamó la experiencia burguesa, o sea, la experiencia de transformación de la burguesía en el siglo XIX y lo que afectó todo el pensamiento en todos los ámbitos, no solo científico, no solo económico, y que es el mundo en el cual se desarrollaron las ideas freudianas. Gay decía que la cultura había estado profundamente conmovida en ese entonces y que las instituciones, esto lo transcribo textualmente, en esa descripción de lo que estaba conmovido decía, ¿qué estaban conmovidas? Las instituciones sociales, los desarrollos económicos, la vida familiar, las doctrinas morales y religiosas, las angustias de los médicos, los cambios del gusto, la estructura de las emociones, incluso la política. Ese era el aire que respiraba Freud. Todo eso está hoy también contenido como pregunta a la que damos respuesta en el libro que estamos presentando. La idea que quiero dejar aquí no es que el psicoanálisis se pregunta qué hacer frente a tantos cambios como los que nos enfrentamos, sino que ha sido el perpetuo y cada vez más acelerado cambio en todos los órdenes de la cultura humana en los últimos siglos el que ha gestado y sigue gestando al psicoanálisis como disciplina. Y que el libro que estamos publicando es una vuelta nueva de espiral en el intento de dar cuenta de cómo ubicarnos creativamente frente al vendaval que arrastra creencias que se derrumban. Cuando en el prólogo comento que no es un interés nuevo el que se plasmó en el Congreso del que surge el libro, lo refiero a la constante pregunta sobre los cambios sociales y su impacto en nuestra disciplina, que atraviesa las temáticas de nuestros congresos a lo largo de los años. Neurosis hoy, en el 95, es una pregunta similar a esta. Pero en realidad, esto viene desde los orígenes del psicoanálisis mismo. Las interrogantes que plantean las épocas renuevan los enigmas de la esfinge de Tebas. En afrontarnos nos jugamos la vida como Edipo. Van a encontrar en el libro una enorme cantidad de ensayos que disparan reflexiones, que dan cuenta de incertidumbres e interrogantes sin siquiera respuesta provisoria. Van a encontrar las subjetividades en mutación, las caleidoscópicas manifestaciones de Eros y Tánatos, los desafíos que plantea la tecnología, la aceleración de todos los procesos y formas de vida, incluso la creación de vida. La pregunta acerca de qué significa ser humano, los cuestionamientos a los viejos conceptos teóricos del psicoanálisis y las posibilidades macro o micropolíticas que el espacio de diálogo analítico abre. Todo eso está en el libro. En fin, van a encontrar en el libro gente viviendo, pensando y compartiendo. Gente que hace el esfuerzo de tratar de mostrar aquello que ha logrado entender o aquello que está tratando de entender
balbuceando respuestas provisorias, pintando en las paredes por ahora para hacerlo más tolerable. Y ahora quiero retomar algo que también dijo recién Natalia, no sabía que lo iba a decir, pero no, porque sí, me parece que coincidimos. También hay en este libro, y me alegro de que la presentación coincida con esta fecha donde le vamos a rendir homenaje, algo que Marcelo Viñar subrayó con énfasis, la íntima ligación entre lo social y el mundo cívico, por decirlo de una forma sencilla. Desde que lo conocí, a la vuelta del exilio, escuché esa prédica de Marcelo. El énfasis constante en la interacción de esos espacios conformándose y construyéndose mutuamente. Durante el Congreso nosotros le rendimos homenaje y creo que hoy lo reiteramos publicando un libro donde de tapa a tapa las preguntas lanzadas por él son recogidas por muchos autores que en diferentes direcciones apuntan a dar cuenta de la forma en que esto, que Marcelo señalaba, se encarna en la experiencia humana. Muchas gracias y espero que disfruten el libro, la lectura de él. Muchas gracias, Álvaro. Le damos la palabra a Zuli. Bueno, lo mío es bastante más discreto lo mío es bastante más discreto que el esfuerzo de reconocimiento de Natalia Mirza y las novedades que nos trae Álvaro, que diríamos, ojalá tuviésemos instancias donde pudiésemos discutir, por ejemplo, esto de la destrucción creativa. Menudo problema. Bueno, hace 2 años atrás recibimos todos, como integrantes de la asociación, una invitación, a mi juicio provocativa, a escribir para el Congreso que celebraría nuestra asociación. Todos estábamos aún golpeados por lo que había sido la experiencia de la pandemia. Nos encontrábamos marcados emocionalmente por ella y a la vez que necesitados de hacer nuevamente una apuesta por el encuentro y trabajo cercano. Recuerdo a Julio Seigal que decía, cuando nos empecemos a juntar de nuevo, van a ver que la gente va a volver a querer ser presidente de la asociación. Creía en el futuro, cree en el futuro, Julio. Claro, porque siempre está el recuerdo de lo difícil y del esfuerzo de la comisión de ustedes, ¿no? La comisión científica de ese momento, la misma que ha seguido trabajando para sacar adelante esta publicación que hoy se presenta, nos entrega un texto que conserva y testimonia de los diferentes modos de trabajar de esos 3 días de congreso en agosto del 2024. Decía que era una invitación provocativa porque al elegir la comisión el tema erotismo, ese tema que en realidad al psicoanálisis le costó, tuvo que trabajar mucho para instalar esa noción dentro de su acervo epistémico. Entonces, el tema erotismo, en un tiempo donde habíamos aprendido a acariciar con guantes, donde habíamos retirado los cuerpos del escenario comprometido del consultorio, tiempo que nos arrasó con sus urgencias vitales, no podíamos tampoco visualizar en qué sentido mutaban las subjetividades de todos los actores sociales que somos y estuvimos conmovidos por esos tiempos aciagos. La comisión nos envió una fundamentación de intención de trabajo orientado por 3 grandes ítems que nos devolvían a la obligatoriedad de pensar, reflexionar, producir sobre la especificidad de nuestro hacer para compartir, de nuestro hacer y de nuestro teorizar, ¿verdad? Para compartir en talleres y disertación de algunos. Fue un hallazgo tan molesto como feliz la exigencia de que los escritos no sobrepasaran las 750 palabras. Odiados sí por la exigencia, pero el resultado fue beneficioso para todos. Los talleres fueron un placer por poder acompañar al que escribió para los mismos, porque la extensión la pudimos seguir, quedárnosla para trabajar en conjunto.
Mi participación fue en qué malestar para la subjetividad del hoy. Yo fui de las que contó con los privilegios de un poco más de tiempo para su decir. Y esa que ya como soy me extendí otro poquito. Y lo que quiero compartir hoy es que en el trasfondo de lo que escribí para aquella ocasión, en la segunda parte de mi decir, me ocupaba de pensar qué lugar para nosotros los analistas y nuestra operativa analítica en medio del lazo social actual, donde al mismo tiempo compartimos con tantos otros actores de la salud y tampoco somos nosotros los convocados en primer término. ¿Cómo ser analista en tiempos actuales junto a otros actores de la salud? ¿Cómo atender a la locura del humano, a su sufrimiento en demanda en sus particularidades del hoy, sin traicionar lo esencial de lo que hace al psicoanálisis y a la especificidad del operar de un analista? Es en Freud que encontré nuevamente un punto orientador para no perderme en tiempos actuales y sostenernos como analista. Le debo a dos colegas argentinos amistosos, Gonzalo Javier López y Walter García, haberme advertido sobre el valor de una cita que comparto con ustedes, vamos bien, que está en el tomo 14, en la contribución que hace Freud a la historia del movimiento psicoanalítico, que en el punto 3 y en la página 60, ese punto 3, él va a trabajar puntillosamente todas las ideas, las innovaciones y las variantes que Adler proponía y Jung proponía. Jung, que había sido 2 veces presidente de la Internacional, y no recuerdo si se fue, si lo invitaron a que se fueran, o si fueron felices viéndolo irse. Pero lo cierto es que Freud no deja caer ninguna de las vueltas de sus teorizaciones, para finalmente poder, diríamos, destacar qué sería lo que nos devolvería a la posición psicoanalítica. Y entonces él dice así: de la sinfonía del acaecer universal se alcanzaron a escuchar solo un par de acordes culturales y se desoyó de nuevo la potente, primordial melodía de las pulsiones. Desde la escolástica, cada disciplina tiene su objeto formal. Y cuando lo puede recortar en la realidad, va a poder, digamos, formalizar un cierto conocimiento. Al fin y al cabo, un congreso es la puesta sobre la mesa de en qué están nuestros acuerdos de un decir y también qué desafíos desde la realidad nos pone, diríamos, nos sobrepasan en nuestra operativa con ese saber. Entonces, en ese sentido, creo que queda un elemento orientador, porque si nuestro objeto formal es el inconsciente y nuestros recursos, la transferencia y la interpretación y el que el paciente hable son los medios para abordar ese objeto, el motor que sigue empujando, que sigue, digamos, constantemente empujando, es poder escuchar la melodía de las pulsiones. Y eso hace una especificidad junto a la operativa de otros que también trabajan con la demanda humana y el sufrimiento humano. Gracias.
Muchas gracias, Zuli. Javier, ¿te escuchamos? ¿Se escucha? Sí. Hola, buen día. Bueno, antes de leer, voy a decir que yo volví con este hermoso libro a casa, al escritorio, y lo pongo sobre el escritorio y tenía al lado lo que iba a decir y mi trabajo del Congreso, que es Volver al Futuro. Entonces me vino como un movimiento de búsqueda en la biblioteca de un lomo verde grueso. Y ese lomo verde grueso era el primer libro que en un congreso se hizo en APU. En el año 93, yo era director de publicaciones, Mirta era la presidente, Marina era la directora científica, Luz Porras era la directora de enseñanza, pero como se trata de volver al futuro, la comisión de publicaciones estaba integrada, bueno, yo estaba allí, estaba Nelson de Sousa, Fedora Espinal, Ladi Franco, Carlos Kaczynowski, Marta Labraga, Aida Miraldi, Juan Pedro Rossi, Julio Rumia, Damián Schroeder, Marcelo Viñar. Los encargados de la coordinación del libro eran José Pedro Rossi y Julio Rumia. El libro, el lomo verde, la Salpetriere y Berta Pappenheim, ¿no? Ese libro fue el primero que se hizo en un congreso, digo, jornadas abiertas, no teníamos congreso, y recién empezaban las jornadas abiertas, porque antes eran jornadas internas, no eran abiertas, eran internas. Y el libro, el título, que puede significar una cosa muy amplia, para ese momento era como, bueno, podríamos decir acá, morder el polvo, porque en ese momento estábamos viviendo algo donde las neurosis parecían no estar. Se hablaba siempre, estaban todos los borders, las patologías preneuróticas, pero las neurosis no existían, eran como que no se hablaba de ellas. ¿Recuerdan un libro que tuvo mucho éxito de los colegas argentinos, de Cali Barredo, de la misteriosa desaparición de la neurosis? Cali Barredo, bueno, una serie de Isabel Duhovnek, un montón de compañeros. Estaba también Germán, ¿cómo se llamaba? Daniel Rodríguez. Daniel Rodríguez, que introdujo mucho Lacan en Abdeva. Y también estaba Paulucci. O sea que el interés estaba ahí, estaba qué pasó con las neurosis. Pero a decir verdad, detrás de la desaparición misteriosa de la neurosis o de dónde están las neurosis hoy, lo que sucedía es que había una gran desexualización del psicoanálisis. Esto fue un tema de desexualización de la sexualidad psicoanalítica, porque se volvió a hablar de la sexualidad como la genitalidad, y entonces todo lo anterior parecía que era no sexual, ¿no? Que era algo como si no hubiera existido las teorías sexuales infantiles, y el morder el polvo en aquella época era eso. En esta época me parece que morder el polvo es otra cosa, y me da gusto ver cómo en cada época planteamos los problemas nodales que en esa época se desarrollan, porque los cambios del erotismo y de las subjetividades y la influencia que la cultura tiene en la construcción de los cuerpos erógenos es un punto central para esta época, y es un punto central para desviar la atención de lo que fue un binarismo de las clasificaciones sexuales y poder poner en juego una multiplicidad de factores que están en los ordenamientos. La diversidad de factores no implica que no haya diferencias. Las diferencias no necesariamente son binarias, las diferencias son
diferencias. Bueno, y para ese momento, digamos que estamos volviendo como al latido de un congreso que nos convocó bajo una pregunta exigente, que es cómo pensar el erotismo cuando las subjetividades mutan. Ese latido hoy se encuaderna, se vuelve páginas, pero a su vez se vuelve a abrir. Preguntas, no presentamos solo un volumen, abrimos una escena erótica y de pensamiento a la vez. Llevábamos en el título del Congreso Erotismo y Subjetividades en Mutación una intuición. Si el erotismo es energía que hace lazo y desborda, ¿cómo se reinventa cuando cambian los paisajes culturales, si se diversifican los parentescos, la técnica separa reproducción y sexualidad y las identidades conversan y discuten con la diferencia? Esa intuición nos trajo hasta aquí. En mi trabajo propuse una consigna simple de decir y difícil de sostener. No es nostalgia, no es futurología, es una operación temporal propia del psicoanálisis. Leer el presente con la lógica de la precu. Lo que llamamos pasado no es un depósito intacto al que regresamos, es una escritura que solo se decide después. Después, un porvenir que la resignifica. Heredar a Freud no es repetirlo, es tomar su gesto revolucionario sobre el erotismo. Diría, desnaturalizar la sexualidad, que es ahí donde ingresa la cultura. Y arriesgar nuevas preguntas en el clima cultural de hoy. ¿Qué quise decir entonces con volver al futuro? Que el tiempo del erotismo no es lineal. No vamos del antes al después como de una estación a otra. Habitamos una temporalidad en la que los sentidos se reescriben y el cuerpo con sus zonas, sus ritmos, sus bordes, se vuelve archivo y porvenir. Las mutaciones no reemplazan una época por otra, son el movimiento de un poliedro. En cada cara, persistencias patriarcales, invenciones disidentes, repliegues conservadores y también nuevas gramáticas de lo íntimo. No hay flecha recta, hay poliedro en rotación. A esa escena llevé una palabra nuclear y discutida del psicoanálisis, el falo. No como sinónimo de pene, sino como llave única de la diferencia sexual, sino ni como llave única de la diferencia sexual. Achicando. Sino como significante del deseo. Y hoy ese significante no se agota en un cuerpo ni en un binario. El poliedro, ¿vieron? La clínica y la cultura muestran falos diversos, escenas, soportes, identificaciones y performances que organizan nuevos modos de enlazar el goce con el lazo. El desafío es descentrar el falo sin perderlo, sustraerle el monopolio y a la vez reconocer su eficacia simbólica allí donde marca trayectos de deseo. Cuando nombro falo diverso, nombro esa pluralización de soportes, imágenes y funciones por las cuales el deseo obtiene borde y circula. Bueno, creo que es suficiente para retomar el tema y traerlo como una vuelta del futuro al pasado futuro. Gracias, Javier. Te escuchamos, Alberto.
Pero ahora se lo pongo ahí. Bueno, buenos días a todos. Les agradezco mucho la invitación para compartir con ustedes el nacimiento de la criatura. Sí. Ahí va. Les decía que les agradezco mucho la invitación. Es un gusto estar acá. Las últimas veces que estuve con colegas de APU no fue en la sede. Y es claro que tiene un gustito particular participar de una actividad en la sede de APU. Tiene lo suyo, por supuesto, el anfiteatro de Ludelar, donde hicimos la apertura del simposio el año pasado, o el auditorio de Colonia, donde hicimos el Acá en IPA con muchos colegas de APU, pero indudablemente es muy lindo estar acá. Bueno, yo pensé algunas cositas, me gustaron mucho las presentaciones de los colegas que me precedieron. Me voy a ajustar a 750 palabras orales. Ya me quedó el chip. Pero lo que querría destacar en principio es el gesto de publicación del libro, que, por lo que decía Javier, es una reincidencia. Y me parece que es una interesante reincidencia, porque yo cuando me enteré, a poco de terminar el simposio, se comunicó Nati conmigo para decirme si podía presentar el texto para la presentación de un libro. Me sorprendí gratamente, porque me parece que hay algo para rescatar aquí que tiene que ver con ponernos un poco a contramano de la aceleración y el vértigo de los tiempos, que es algo sobre lo que se ha hablado mucho, seguiremos hablando, tiene que ver con particularidades de la cultura contemporánea, esa sucesión atiborrante de eventos que terminan acallando uno al otro y que no terminan de ser digeridos. Y como el psicoanálisis es hijo de nuestro tiempo, lo han dicho a su manera los presentadores previos, no podemos sustraernos a esa dinámica. Y también nosotros padecemos de esa carrera empecinada por producir nuevos eventos y nuevos eventos y nuevos eventos, todos ricos, todos entusiasmantes, pero que también en nuestra disciplina, si no introducimos algo del orden de lo que Walter Benjamin evocaba como el factor retardatario, corremos el riesgo también de padecer de esa suerte de amnesia condicionada por la fidelidad a este vértigo epocal. Les comento brevemente para ubicarnos, cuando lo que fue la segunda mitad del año pasado, Congreso Argentino de Psicoanálisis en agosto, Mendoza, impactante, buenísimo, pasó de todo, discusiones muy ricas. Al mes, Congreso de Río, recontra impactante, pasó de todo, discusiones, debates. Al mes, el simposio de APU, nuevamente, todos eventos potentes. Y al mes, el simposio de APA, lo mismo. En medio de cada uno de estos eventos, paneles, presentaciones, debates de las secretarías científicas respectivas. Yo evoco esto, lo evoco un poco risueñamente para mostrar que efectivamente nosotros también padecemos de esta inclinación al vértigo y de los efectos devastadores que tiene este vértigo en lo que se refiere a la posibilidad de ir construyendo una suerte de memoria, de trabajo y de elaboración reflexiva. Lo apasionante de Walter Benjamin es que él entrevió todo este movimiento cuando no existía WhatsApp, cuando no existía el Zoom, cuando no existía nada de todas estas potentes plataformas que han contribuido tremendamente a este movimiento acelerador. Y él ya, en la década del 30 del siglo pasado, hablaba de cómo esto iba configurando una suerte de tiempo homogéneo y vacío. Que es interesante, ¿no? Porque uno diría a primera vista que hay una heterogeneidad por la multiplicidad de eventos que se despliegan. Pero él a lo que apuntaba es a que tanto evento repetitivo terminaba
generando un ruido monocorde en el que no podían ser distinguidas las voces particulares que se expresaban en esa sinfonía universal a la que hacía referencia a través de Freud, Sully. Y ahí introducía la idea del factor retardatario. Creo que es en la tesis 17 de las tesis sobre la historia, ese texto tan apasionante. Son 20 páginas, pero todavía no terminamos de entender nosotros como analistas, pero tampoco los historiadores, tampoco los filósofos, que se siguen devanando los sesos acerca de qué es lo que quiso decir Benjamin con esto, con lo otro. Buenísimo. Pero la idea de él es que la función del historiador era justamente, y yo creo que la podemos extender a la función del analista en muchos casos, introducir una pausa. Voy a llevarlo a un terreno más coloquial rioplatense, hacer de Riquelme, parar la pelota y disfrutar de lo que parar la pelota puede suponer en términos de abrir el panorama. Abrir un panorama que se cierra ahí donde estamos corriendo permanentemente detrás del último evento. Entonces él rescataba la función de lo que llamaba factor retardatario, se le asignaba en particular al historiador y al historiador marxista, en el sentido de poder jerarquizar momentos, abstraer de la sucesión rapidísima de eventos un trozo, un fragmento en el que podía irrumpir la novedad. Pero para que pudiera irrumpir la novedad había que respetar el fragmento, había que respetar el habla también del instante, y es muy lindo para diferenciar ese tiempo homogéneo y vacío. Y ahí se abre la posibilidad de un tiempo heterogéneo, de un tiempo que marque diferencia, y que abra, en nuestros términos, a la reflexión respecto de todo aquello a lo que puede abrir el momento que atravesamos, ahí donde, como Riquelme, paramos la pelota, y al parar la pelota se abre un horizonte de jugadas posibles, imposible de ser discernido ahí donde seguimos en la aceleración. Seguramente ustedes van a poner otro número 10, yo soy devoto de Riquelme, así que lo utilizo al buen Román, pero me parece que en ese sentido yo celebro la publicación del libro, porque me parece que es una muy buena contribución a esto que podríamos pensar como encarnar en nuestra época este factor retardatario. Que por otro lado tenemos que pensar que la práctica analítica cotidiana forma parte de eso. La práctica analítica cotidiana, y acá no importa el encuadre, que sean 50 minutos, que sean 30, que sea variable, que no sea variable, pero supone, impone, podríamos decir, el derecho a detener el tiempo. Y se ha trabajado bastante sobre eso, me parece que es algo sobre lo cual vale la pena profundizar. Yo solamente lo menciono, pero es claro que ya de por sí la invitación a asociar libremente y a alojar todas las ocurrencias inservibles, inútiles y aprácticas para la vida cotidiana, indudablemente supone ya de por sí una apuesta a lo que se puede producir deteniendo el tiempo, deteniendo el vértigo cotidiano, que sabemos, lo sabemos muy bien, porque también nos ocurre a nosotros, termina ensordeciendo la posibilidad de emergencia de novedad en nuestra vida cotidiana, como analistas, pero también de nuestros analizantes, y sobre eso trabajamos. Primer punto, ¿cómo estoy de tiempo cotidiano? Bueno, pero tengo... Bueno, una sola cosita. Segundo punto que quería tomar, y que me parece un breve repaso por ejes convocantes de actividades de nuestras instituciones, del movimiento psicoanalítico. Estamos, y enhorabuena, era un título muy convocante, lo sigue siendo, Erotismo y subjetividades en mutación. Yo recorto lo de mutación. Unos meses antes, me había olvidado, había sido también, y yo también estuve en
otro espacio que me tiene como hijo adoptivo, yo me dejo adoptar, que es la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, la APC, que organizó un simposio que en ese momento era psicoanálisis transhumante. Me resultó un hallazgo significante, transhumante, y me pareció que daba cuenta realmente, pero fíjense que recoge de alguna manera el tema de la mutación también, ¿no? Mutación, transhumante. Sí, ahí está. El simposium de APA de fines del año pasado, no quiero ser larguero con esto, pero era psicoanálisis del nuevo mundo, permanencias, transiciones, mutaciones, ¿no? Tuvo una usurpación del parte del título de la APU, pero nuevamente mutaciones. El de ustedes fue primero, así que tienen el copyright les pertenece. Tal cual. El congreso que está organizando la Sociedad Psicoanalítica Peruana para octubre del año que viene, pero ya lo está organizando y ya tiene título, es muy lindo: Psicoanálisis mestizo, raíces y travesías. Travesías, transhumante, mutaciones. Bueno, tengo algunos más en la lista, pero no quiero aburrirlos. A lo que voy es a que estos ejes convocantes tan potentes me parece que dan cuenta de una autopercepción, vamos a decirlo así, del movimiento psicoanalítico latinoamericano auspiciosa. Digo en broma lo de autopercepción, pero me parece que hay algo del orden, efectivamente, de que el movimiento psicoanalítico en nuestros territorios se percibe cada vez más en mutación, cada vez más en transiciones y acompañando procesos de mutación o influido inevitablemente por procesos de mutación a los que asistimos en el campo social más amplio, del cual el lazo analítico no puede no ser el reflejo. Y afortunadamente nuestras instituciones están empezando a ser el reflejo, porque las instituciones sí pueden no ser el reflejo. Y yo aquí querría distinguir entre movimiento psicoanalítico e institución psicoanalítica, porque me parece que es importante tener presente esa distinción. Cuando, por lo menos yo, pero no solamente yo, hablábamos de movimiento psicoanalítico, lo pensamos con... No, debe haber sido un micrófono que se abrió. La asusté. Fue como una... Tal cual. Me parece que cuando hablamos de movimiento psicoanalítico nos referimos a algo mucho más amplio que las instituciones. Nosotros sabemos que las instituciones analíticas son necesarias, pero también son necesarias, sería imposible de pensar el movimiento psicoanalítico sin las instituciones. Pero a la vez, la institución analítica juega un papel, yo diría, retardatario no benjaminiano, lo digo, en relación a la dinámica propia del movimiento psicoanalítico, que es portador de un potencial transformador, mutante, que no está constreñido por la inercia inevitable de los aparatos institucionales, de sus tradiciones, de sus pleitesías, de sus lealtades. Me parece que en ese sentido yo me siento muy cómodo, por eso cuando me invitan los colegas de la APU, me invitan los colegas de la PC, o voy a la Sociedad de Mendoza en Argentina, porque me siento con la posibilidad de manejar, por supuesto, yo estoy muy contento de ser miembro de APA, pero me parece que a nuestras instituciones les conviene, les sienta bien, les viene bien una membresía con distancia crítica como para moverse más en términos de partícipes de un movimiento que en términos de miembros de una institución. Porque la segunda vertiente arrastra consigo esa dimensión de lealtad obligada, de veneración de una tradición, que termina funcionando como refractaria
a la posibilidad de alojar cambios, modificaciones, mutaciones, etc. Y creo que en ese punto hay algo de... que en parte lo comenté, pero no fue el centro de la intervención en el panel de apertura del excelente simposio de la APU, y que tiene que ver con el cierto elogio del indisciplinamiento, de la condición indisciplinada de nosotros como analistas, que hablamos de nuestra disciplina, trabajamos nuestra disciplina, nos esforzamos por formalizarla en la manera más sistemática que nos resulte posible, etcétera, pero no estamos siempre atentos al efecto de disciplinamiento que sobre nosotros mismos tiene el promover tanto la noción de disciplina respecto del psicoanálisis. No sé si soy claro. Entonces, en ese punto me parece que toda esta perspectiva que señala la insistencia del significante mutación, transhumante, cambios, transiciones, etcétera, va muy en la línea de recuperar para el movimiento psicoanalítico y para cada uno de nosotros, en tanto integrantes del movimiento psicoanalítico, esa condición de pioneros que tendemos en las instituciones a alojar en el pasado. Y entonces hablamos de los pioneros, y hablamos de los pioneros y Rakowski, y Esgarma, y por supuesto que lo son, por supuesto que tienen que seguir siéndolo, pero algo anda mal, me parece, cuando recluimos en el pasado esa condición pioneril, y me parece que sería muy bueno que la podamos rescatar, arrebatársela al pasado y ubicarla en el presente y ponernos nosotros la ropa pioneril, todos nosotros, porque en definitiva la condición de pionero no es otra cosa que la de aquel que abre nuevos territorios, y lo decía Álvaro también, creo, que la historia del psicoanálisis es una historia de expansión permanente de territorios, donde, bueno, empezamos con Freud, pero después vino el psicoanálisis de niños, el psicoanálisis de la psicosis, psicoanálisis de grupo, psicoanálisis de familia y de pareja. En una época cuestionábamos nosotros, época juvenil, en APE, y decíamos, bueno, en un momento se va a armar un departamento de psicoanálisis, pero no alcanzábamos a pescar la importancia que tenía este movimiento de expansión de territorios, indisciplinante de por sí, pero que es portador de la misma, no me gusta la palabra esencia, pero de la misma condición, diría yo, de nuestra práctica, a la que no le sienta bien el recluirse en territorios previamente configurados, y que por eso se beneficia de esta condición de pioneros que sin saberlo ejercitamos cotidianamente. Y es bueno que lo sepamos, porque me parece que eso nos deja más libertad de movimiento para poder aventurarnos y profundizar esa vertiente en nuestro trabajo cotidiano en el consultorio o fuera del consultorio. Porque ahí también hay un sintagma que conviene conmover, es decir, nuestro trabajo cotidiano en el consultorio. Bueno, ya no es el trabajo cotidiano solamente en el consultorio, y esto lo traían, bueno, seguramente están en buena parte de las intervenciones consignadas en el libro, porque fueron objeto de discusiones y de debates públicos en el curso del... si tengo un poquito de tiempo, me gustó mucho la referencia que hacía Álvaro a la destrucción creativa, al vendaval creativo, estos trabajos de Schumpeter que estuvieron galardonados con discípulos de Schumpeter, porque yo también creo que forma parte en buena medida de aquello de lo que es portador el movimiento psicoanalítico en su conjunto. Nos define muy bien esto del vendaval creativo.
Y acá inclusive podemos volver a Benjamin. Las tesis sobre la historia, los que la leyeron y recuerdan, Benjamin evoca a un ángel de Paul Klee, el ángel del progreso, que está impulsado por un vendaval creativo, podríamos decir ahora, con Schumpeter, y va mirando para atrás, pero impulsado hacia adelante, es el vendaval del progreso, y el ángel mirando para atrás, con una mirada espantada, recoge todos los destrozos que acumula el movimiento del progreso. Es fuerte la imagen. Benjamin le saca mucho el jugo para recoger las dos vertientes de esa marcha inexorable hacia el progreso. Y introduce inclusive la idea del factor retardatario con la idea de que, a diferencia del ángel, el factor retardatario permite detenerse y hacer con los escombros. Y me parece que por ahí también tenemos una beta muy rica para pensar en nuestra práctica analítica y también en lo que hacemos como analistas con los escombros que vamos dejando del trabajo de sistematización en el que estamos empeñados, de panel a panel, de congreso a congreso, de simposium a simposium, de jornada a jornada. Porque hacer algo con esos escombros es algo que nos permite una mirada no tan espantada y tan valorable como la que traía Javier recién, al mostrar orgullosamente el libro del 95, ¿era? 93. 93, bueno, dejo por acá. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Mientras se van anotando, la idea de los que estén por Zoom pidan la palabra por el chat y los que están acá levantan la mano y piden la palabra. La primera que pidió la palabra escuchando a Alberto atentamente fue Zuli. Dijo, yo quiero decir algo. Así que primero la escuchamos a Zuli. Una cosita mientras el resto de la gente se alinea para la intervención. Me gustó esto porque produce un sufrimiento muy particular. Por el momento no hemos podido inventar otra cosa que las instituciones. Nos estructuran y las sufrimos mucho. Y muchísimas veces uno se acalambra y se retira. Solo ubicado dentro de los movimientos de producción, en todo caso diríamos, bueno, uno reequilibra el sufrimiento que la institución produce. Viejo tema. Mientras te escuchaba en esa dicotomía pensaba, cuando Voltaire dice, muerte al infame, apunta a la Iglesia, no en sus aspectos más creativos, cercanos al humano, sino al exceso de poder de la institución que sofoca inclusive la creación de la espiritualidad. Cuando Montesquieu dice, doblo mis rodillas, pero no inclino mis ideas, pone en cuestión un Estado, diríamos que también el tema siempre es cómo regular el exceso de poder. Bueno, entonces me parece que ese punto que tocaste es importantísimo. Es importantísimo. Y también lo que dijiste sobre el instante, vieja noción de Kierkegaard, pero que diríamos con los desarrollos de Jean Ball, todo instante conserva, diríamos, como Kierkegaard con su visión religiosa dice que es, diríamos, una partícula de la eternidad. Si lo decimos marxistamente, conserva algo de la totalidad. El tema es siempre volver a la totalidad, no para caer sobre el peso de eso, diríamos, sofocado por la institución, sino para ponerlo a trabajar. Y la otra cosa en relación a Javier, cuando dijiste del Congreso, pensé que ibas a nombrar FEPAL. Yo siento bastante orgullo que los uruguayos, chiquitos como somos, 3 millones desgraciados, dentro del movimiento psicoanalítico, cuando se hizo FEPAL, Marcelo Viñal era presidente y vos eras director de científica, hubo un modo de hacer el Congreso que fue un antes y un después. Y ahora, con las 750 palabras que yo
en las jornadas de Lacan torturé a todo el mundo autorizándome en ello, hay como otro movimiento interesante. Arriba los uruguayos. Pioneriles. Ahora también Javier, y después Emma, está anotado, vayan anotándose. Para decir que tanto el concepto de extraction en Heidegger como el de deconstrucción en Derrida, como el de análisis en Freud, tienen mucho parentesco, porque se trata de abrir los nudos y llegar a las líneas constituyentes de un nudo que habitualmente es un conflicto, ¿no? Para poder dejar que esas líneas armen otros tejidos. Esto me parece que va en el sentido de quizás lo que yo decía hoy, de volver al futuro, es decir, que uno vuelve, toma líneas y relanza. Cuando yo mencionaba nombres, por ejemplo, pensaba en Mirta, pero pensaba en Álvaro y pensaba en José, serían como los presidentes que fueron estando en cada uno de los momentos que van tomando la posta y reciclando una voluntad de trabajo que lleva a la institución adelante. Que esto se ve muy bien porque además esto lleva mucho trabajo, ¿no? Y es el trabajo de la comisión, pero también de la directiva, hay un montón de gente trabajando atrás de esto. Entonces me parece que hay algo allí que está muy bien, que la diferencia, no se puede desatar ese nudo sin tener una pausa. En el vértigo no hay posibilidad de desandar eso y de armar otras cosas. Yo tengo mucho recuerdo de muchos años atrás, Alberto Mateo en las asambleas, cada vez que se planteaban un montón de proyectos, decía, vamos despacio, son muchas cosas a la vez, ¿no? Yo le decía a Alberto y tenía razón, lo que pasa es que era difícil de parar es nuestro existir en el mundo, ¿no? En todo caso lo podemos comentar, podemos hacerlo. Yo creo que estos son momentos en el sentido de puntuación, en ese sentido de marca, de corte, de tensión, que van quedando como algo que después se resignifica en el futuro, y a eso me refería con la búsqueda del lomo verde, ¿no? Bueno. Bien. Emma, te escuchamos, desmuteate. Bueno, ¿cómo están? Bueno, yo quería decir algo porque me tengo que retirar enseguida, tengo un panel ahora en unos minutos, pero no quería dejar de agradecer el esfuerzo de este libro, la importancia del tema del Congreso, que tuvo muchas virtudes en su organización, el desafío de participar en reflexiones e interrogantes sobre temas tan revulsivos y que mueven tanto nuestra práctica y nuestras teorías. Y justamente yo inicio el texto que está en el libro planteando las dificultades justamente de una reflexión sobre la sexualidad contemporánea, porque realmente está en una transición y eso implica como que todos los paradigmas que están en juego tienen como una opacidad particular, ¿no? En este momento. Yo creo que la transición implica que siempre algo se conserva y algo se transforma y algo se pierde. Y me parece importante aceptar que estamos en una posición vulnerable por la incertidumbre, pero también de mayor libertad, ¿no? Que nos permita cuestionar todo lo instituido, pero también lo nuevo, ¿no? Donde lo nuevo no se constituya como en un nuevo disciplinamiento. Bueno, yo quería agradecer el libro, que tengo muchísimas ganas de leer, porque no pude escuchar todas las ponencias del Congreso, así que debe ser algo sumamente disfrutable. Así que bueno, quería plantear eso simplemente y agradecer la instancia de hoy también. Gracias, Emma. Bueno, los escuchamos. ¿Quién rompe el hielo en sala? ¿O tienen ganas de seguir escuchando el diálogo entre ellos? Perdón, Dale. yo interrumpo porque les quería agradecer. Me encantó cómo los cuatro fueron como armando un diálogo y algo verdaderamente orgánico, y no siempre se da eso, así que además siento que representaron mucho del espíritu del libro y del Congreso. Creo que está buenísimo. Muchas cosas de los que cada uno trajeron
lo de volver al futuro y poder recuperar para relanzar esto que vos decías de detenerse y lo que traías de Benjamin, me parece súper interesante, las figuras hasta de lo pictórico, ¿no? Que Álvaro traía a Goya, vos traías a Klimt, yo recordaba también el joven sorprendido de Rembrandt que Marcelo siempre conectaba con, como para ilustrar la cuestión del vértigo civilizatorio. Nada, lo que Zuli también decía en relación a las instituciones, nuestro mal necesario. Bueno, mil gracias a todos, no quería dejar de decirlo. Bien, le pasamos a Magdalena el micrófono. Bueno, celebro muchísimo la publicación, Natalia, como esta ansia, esta bocanada de aire que puede tener algo de vendaval, pero tiene algo de detenimiento para relanzarnos a pensar, ¿no? El erotismo, que es en singular, esto se lo señalaba Natalia, y nuevas subjetividades. ¿Por qué habrá quedado el erotismo en singular, ¿no? Podríamos decir erotismos y nuevas subjetividades. Agradezco a cada uno de los presentadores del libro y del libro mismo en esto de que nos permiten posicionarnos a pensarnos desde todos estos ángulos. Voy a rescatar uno porque me es muy caro y es el de las instituciones. Cuando organizamos la Canenipa en el 2011 en Montevideo por primera vez, en aquella comisión con Zuli, con Abel, con Martita, bueno, en fin, le dedicamos un espacio a pensar las instituciones. Me acuerdo que Abel trajo una chanza, que era esta: Dios mandaba, ¿no? Sabemos todos, a sus encargados de avisarle en qué andaban las cosas humanas. Y suben y le dicen: Señor, Señor, han inventado algo, que es el agrupamiento humano, la socius, la sociedad. Tranquilo, lo van a institucionalizar. Y eso circuló en todas nuestras jornadas, porque también, por citar uno, la Canenipa, ¿no? No nos quiere nadie, así que estamos bárbaros, menos institucionalizados, instituidos, pero siempre tenemos que luchar con eso. Y tal vez detenernos a pensar que cuando la APU hizo la pausa que hizo, a la que todos todavía seguimos intentando darle algún alimento de sentido, quizás tuvo que ver con eso. Rescatemos lo que nos conmovió para decir: ¿y no nos habremos detenido a pensar qué nos reúne y cómo para generar nuevos movimientos? Está muy bueno lo que podemos producir en un instante de hacia atrás y hacia adelante en este sentido. Nos detuvimos fuertemente. Veamos, sigamos viendo las consecuencias. El libro, Natalia, la comisión directiva, la científica, quizá haya sido algo de esto. Bueno, gracias a la publicación del libro y a la reunión de hoy por escucharlos en esta especie de relámpago del vendaval de erotismos y subjetividades en mutación, vivir en el 2024 y después ahí. Yo me quedo pensando en lo que recordaba Javier sobre el concepto de falo, que fue ahí tomado y atravesado también como por ironías de, llamémosle como queramos, cafetera, si querés, decía Tamí, fala, decía Nati. Pero yo no sé si ustedes conocen otro concepto tan fértil como el concepto de falo en otros discursos desde la filosofía. Incluso si hay algún concepto que reúna lo que reúne el concepto de falo, como nombrando una negatividad y que desde ahí es productora de tanto movimiento en la clínica.
incluso. Entonces, me parece que el problema con el concepto del falo es sin duda su imaginarización con el pene y todas las lecturas psicopatologizantes y moralizantes que atraviesan aún hoy, ¿verdad? Increíblemente. Tantos anudamientos del psicoanálisis en ese lugar conservativo de las instituciones, repetitivo y conservador, que no me animaría a decir que necesitamos las instituciones, como decís, sí las transferencias quizás, pero las instituciones, bueno, sería como para seguir aprendiendo contigo, Alberto, cómo lo pensás. Pero me parece que seguir pensando cómo lo que los discursos, la cultura, las religiones han hecho con el modo en cómo han nombrado la diferencia sexual anatómica y lo que han hecho de ella como reguladora del lazo social. Me parece que desde ahí los psicoanalistas debemos seguir como aportando como para quitarle el peso histórico que se le otorga a la diferencia sexual anatómica como reguladora del lazo social. Y el otro punto que me parece sumamente interesante es el de la destrucción creativa y asociaba también con, bueno, algo planteado en diferentes lados, sobre todo en Benjamin, como lo destructor, como las cenizas de Pompeya también puede dar lugar a la conservación. Y desde ahí me parece que es una idea sumamente fértil, y que de pronto se puede seguir como pensando. Bueno, eso. Hola, buen día, gracias. Primero quería felicitar a Natalia y obviamente en el nombre de Natalia a todas las personas que trabajaron en la comisión que organizó el Congreso, a la directiva que le dio lugar al Congreso, porque para mí sin duda, como creo que todos los que participamos podemos compartirlo, fue una experiencia muy enriquecedora. Muy enriquecedora porque el Congreso nos acercó a un montón de cambios relativamente recientes, y digo relativamente recientes porque en 1970 es que el DSM despatologiza a la homosexualidad, 1970, ¿no? Estamos 50 y pocos años después y hay todo un montón de cosas que se dispararon de ahí en más en relación con los estudios de género, lo que hoy ya son los estudios del transgénero, y cómo eso nos obliga a cuestionarnos un montón de cosas en relación con nuestras teorías, la manera en la que pensábamos y enfrentábamos la clínica, los nuevos pacientes que empiezan a aparecer. Y creo que los paneles en general y todos los trabajos fueron muy ricos porque implicaron, como se dijo muy bien, desacuerdos, no unanimidades. No había visiones totalmente compartidas, un poco como describía Natalia muy graciosamente el gesto incómodo de Marcelo frente a ciertas cosas. Que ese gesto incómodo de todos nosotros frente a ciertas cosas que sin duda son difíciles de entender todavía, para lo que no tenemos demasiada respuesta. Y me parece que el Congreso fue un aporte muy rico a poder tratar de entender un poco más, escuchar distintas voces, distintas personas que han estado leyendo, estudiando mucho y sobre todo trabajando con estos pacientes de estas nuevas presentaciones de la sexualidad, de la identidad de género, de las prácticas sexuales. Y para terminar voy a pasar un pequeño aviso, que es que COWAP, cuya delegada era Emma y yo me uní ahora como representante de APU, está a cargo de organizar el año que viene un encuentro en Montevideo que se va a llamar Diálogos, y a través de, aprovechando la oportunidad que me brinda Radio Sport, quiero invitar a los colegas, las colegas que quieran participar en la organización de contactarse con Emma y conmigo para organizar esa actividad el año que viene. Muchas gracias.
A mí, soy Raquel. Quiero saludar a los integrantes, bueno, por supuesto, al libro y a lo que lo hizo posible, pero hoy en particular a estos 4 que están allí conversando. Y yo hice algo que me gusta mucho, que es como un recorte de palabras que voy a agrupar, a ver qué les parece. Vendaval, pausa, retardatorio, mutación. Todo eso yo lo agruparía en una de las partes del título, que es subjetividad, ¿no? El otro agrupamiento que hice fue sinfonía de las pulsiones, y ahí yo diría erotismo. Digo, jugando con el título del libro. Y después hay otra cosa que anduvo por ahí, que medio que estas las agrego yo, que es en relación con instituciones, que empieza a sonar y que nos duele acá, porque no es el cuerpo el que se pone en las instituciones, y hay mucho para pensar allí. Yo diría que hay otra palabra en relación a las instituciones y a los movimientos instituidos, instituyentes, a los malestares, a esta broma de que van a ver que después de la pandemia todo el mundo va a querer. No sé si la pausa fue habilitadora de eso, pero yo diría que junto con eso hay que poner, o a mí me gusta poner el concepto de ilusión, que también es psicoanalítico y es freudiano, que tiene que ver con el porvenir y con el pasado, ahí, ¿no? Volver al futuro y el porvenir y los 2 ángeles. Pero si no juntamos instituciones con porvenir y con ilusión, no sé qué podemos hacer. Y quería agregar otra cosa que escuché hace poco, en estas semanas. A ver, Magdalena, ayúdame el nombre porque tengo miedo de equivocarme. Mercedes Minichelli ¿es? Ah, ok, una psicoanalista argentina que trabaja también mucho con familia, con instituciones y con grupos, vino a Facultad de Psicología a dar unas conferencias y unos cursos, y dijo algo que me gustó mucho, que dijo que ella hablaba de algo así como de amistades de pensamiento. Entonces la agarro, esa palabrita, ese concepto, y lo vuelco acá, que me parece que es como el cierre de todo lo que está pasando, de lo que vino pasando en la comisión científica anterior, bueno, en fin, en todo lo que viene dándose. Y yo lo que siento allí no son mis amigos personales, yo no diría ni que Zuli, ni que Alberto, Natalia sí, por supuesto, son mis amigos personales, pero sí que siento una amistad de pensamiento, que es lo que me hace pensar que las instituciones, como sea que se llamen, tienen ilusión de hacer algo con lo que nos pasa. Así que bueno, por ahí. Bueno, hola. Saludar desde aquí a los amigos que están, los amigos de pensamiento, y agradecer enormemente que se hayan dedicado a esta publicación, que logró las 750 palabras, como dice Nati, parecía una locura en un comienzo, sin embargo, cómo se puede ajustar, ¿no? Las ideas a los efectos de poder ponerlas al servicio del intercambio, ¿no? Yo me quedé pensando en un par de cosas que se dijeron, simplemente son casi que asociaciones libres, recuerdos. Justo hablaba Álvaro de Goya, y yo recuerdo que acá en Montevideo hace muchos años hubo una exposición que increíblemente estaba vacía sobre las caricaturas de Goya, que fueron encontradas post-mortem en un momento de muchísima represión social, ¿no? Y que él ilustraba en esas caricaturas todo lo que era el lugar del opresor. Y muchos de los personajes que estaban vestidos de traje, ¿no? Eran cerdos, ¿no? O sea, los cerdos vestidos de traje, con galera, parados en su banquito, dando órdenes. Y bueno, justamente su compromiso social y la imposibilidad, ¿no? De hacer circular lo que estaba en esa oscuridad negra y no se quería ver, es parte de lo que se sigue viviendo, ¿no?
Por eso yo no sé nada de economía, no tengo ni idea, digamos, de esos premios Nobel que nombraste, pero la destrucción y la creación, ¿no? Me suena fuerte, porque si lo pensamos desde el lado del capitalismo es terrorífico, ¿no? Lo podemos pensar en Gaza, en ese sentido, ¿no? ¿Qué se quiere crear con tanta destrucción? O sea, ¿qué pasa? O si lo pensamos desde el lado, de Eros y Tánatos, ¿no? Eros y Tánatos, o sea, van juntas. Cuando se defusionan, ya no hay capacidad de creación. Entonces, qué difícil es usar metáforas de otras lides, ¿no? Cuando nuestros conceptos, bueno, tienen una significación propia y a la vez conducen a una clínica peculiar. No es lo mismo, ¿no?, pensar en la destrucción como la defusión pulsional, o pensar la destrucción como duelo a transitar, ¿no?, como modo de perder para recrear. Quisiera dejarlo así, capaz que es muy polémico, pero digo, me hizo pensar mucho esto que citaste, Álvaro, y que después Alberto retomó, porque bueno, a veces las palabras impactan de un modo peculiar y me preguntaba cómo enlazarlas, ¿no?, con nuestras teorías. Bueno, gracias. Bueno, buenos días. Dos cosas que me parecía darle lugar, además sumar a los agradecimientos que hacía Natalia, a la directiva que también permitió impulsar la directiva actual, pero también la anterior directiva, impulsando las publicaciones, dando lugar a algo que me parece que es el fundamento de transmisión, pero también de transformación. Dos conceptos que me parece que tienen que ver con la manera en que se pueden dar los procesos, en donde quizás dando lugar a la pausa para que la vertiginosidad no nos invada, no nos consuma, no sea algo productor de consumo, se pueda dar lugar a eso que es el espacio para ir sosteniendo a la vez que transformando. Me parece que eso es uno de los sentidos de sostener toda actividad psicoanalítica, de poder darle la posibilidad a que las palabras sean escuchadas y también los silencios sean escuchados. Hay una frase que encontraba acá, que tenía que ver con otro aspecto, pero de Giorgio Agamben, que dice algo así, que la única forma que tenemos de pensar lo nuevo es leerlo y descifrar sus rasgos ocultos en la forma de lo viejo que pasa, se disuelve y permanece. Estos aspectos en donde algo se transforma, en donde la transformación es imprescindible para dar lugar a lo nuevo, tiene que poder sostener suficientemente el pensar de una forma crítica, como decía, creo, Alberto también, con respecto al lugar de donde venimos, sin que se produzca eso que es como una especie de ruptura en donde se desconozca los lugares de pertenencia y también los lugares de pertinencia, pertenencia, para poder transformarlos, para poder procesar con ellos, para poder trabajar a partir de ellos. Bueno, agradecerles nuevamente a los cuatro y a Natalia y por ahí a Claudio sosteniendo la actividad. Así que muchísimas gracias por la posibilidad de este momento. Bueno, buenos días para todos y gracias a la mesa porque estuvo excelente. Pensaba mientras escuchaba
en lo que fue el pienso del Congreso, y que lo hemos dicho en otros momentos, arrancamos diciendo, vamos a hacer un congresito, porque nos daba como, ¿no? Y bueno, y se transformó con el trabajo de muchos, con todos los que escribieron, los que armaron, bueno, todo lo que citaba Nati hoy, en algo muy bello, ¿no? Donde, como decían algunos, se alojaron algunos acuerdos y algunas diferencias, ¿no? Y en ese espacio es en el que se produce. Pensaba cuando Alberto traía lo del Congreso de Córdoba y jorobábamos acá bajito con Javi, porque hace unos cuantos años escribimos un trabajo juntos que se llamaba Transhumancia en la formación psicoanalítica. En grafo. Acá reclamando. Bien. Bueno, pero más allá de eso, digo, hay muchos significantes en relación a esto del movimiento, ¿no? Otra de las cuestiones que lo pensaba ahora al escuchar a Sandra, a mí me gusta pensar más que destrucción, el desarmar, ¿no? La destrucción me hace pensar más en Gaza, hoy por lo menos. El desarmar. No desarmar sabiendo cómo vamos a armar, eso no lo podemos prever, eso caería como en otras ligas. Y el otro punto que bueno, me quedé pensando, es en esto del expandirse en el territorio, nos proponía Alberto, y me quedé pensando en eso, cómo expandir y el desafío de hacerlo sin colonizar, ¿no? Como desde un lugar en el que podamos sostener un pensamiento descolonizador, ¿no? Me parece que ese es como un desafío y siempre me gusta pensar el lugar del analista como también ya desde el lado institucional, ¿no? Como más irreverente, más, como decíamos hace unas científicas atrás, políticamente incorrecto, ¿no? Es ese lugar de borde que nos permite seguir pensando y que creo que este libro aloja esa posibilidad. Como decía Natalia, me encantó esa frase, Nati, de hacer temblar las certezas provisorias. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Se escucha? Hola. Sí. A ver, la idea de destrucción creativa de Schumpeter en realidad era para dar cuenta, es una idea de Schumpeter para dar cuenta de la evolución económica de las sociedades de los últimos 200 años de historia. Y no es que sea algo, él trata de dar cuenta de cómo funciona el capitalismo y que el capitalismo funciona en ese sentido como sustituyendo estructuras por otras rápidamente y generando todo un cambio cada vez más acelerado en el cual lo anterior es destruido por lo siguiente y así va generando todo un proceso de producción. Eso tiene que ver con la producción de bienes, con la producción económica, pero también tiene que ver con las formas de vida. Es decir, y impacta sobre las formas de vida de la gente. Es decir, fue lo que desarrolló la burguesía en el siglo XIX y fue lo que hizo también tambalear a la burguesía a finales del siglo XIX. Es decir, impactó sobre las subjetividades de los seres humanos, es decir, lo vivió Freud después de la Primera Guerra, quedaron en la miseria las potencias centrales, entre ellas Freud pasó un momento de zozobra económica terrible a partir justamente de toda esa situación donde
la estabilidad que se había logrado se desmoronó de un día para el otro. Y de hecho, lo que Schumpeter trataba de dar cuenta era cómo, por ejemplo, los procesos de las guerras mundiales también eran parte de ese proceso de desarrollo capitalista. No dice que sea bueno, dice que es así, que es distinto. No dice que sea lindo, dice justamente que lamentablemente es así. Y lo que los ganadores de este año lograron fue modelizar un poco como el proceso por el cual esas cosas ocurren. Lo que me parece que da cuenta esto es cómo eso mismo que esta gente estaba pensando desde el lado de la economía y de la producción, estaba impactando sobre las subjetividades y que hoy sigue impactando sobre las subjetividades y está en el libro y lo van a encontrar en muchos de los artículos. Por ejemplo, el de Arocena, sobre aceleración, ¿no? Da cuenta de una serie de elementos que van a impactar sobre nuestras subjetividades en los próximos 5 años. Cuando la computación cuántica se desarrolle, cuando la inteligencia artificial se desarrolle, las relaciones subjetivas, las subjetividades van a estar profundamente impactadas, la población mundial va a estar profundamente impactada y eso nos va a tocar y de algún modo vamos a tener que también de dar cuenta y va a disparar reflexiones nuestras y es parte como del proceso en el cual vamos llevando, y es decir, del que nació el psicoanálisis, del cual seguimos cuestionándonos hoy como en el momento del origen de... No te escucho. Me parece muy bueno, digo, que lo describas más ampliamente, porque los que no conocemos las tesis económicas quedamos un poco al margen, pero creo que lo que estás trayendo es que sí, como la difusión pulsional del ser humano, sí, ¿no? De subjetiva, lo vemos nosotros los analistas de niños hace montones de años, con el tema de las locuritas de los pequeños invadidos por las pantallas, ¿no? Totalmente. Exactamente, o sea, en esa línea, por eso digo que cómo está este impulso capitalista está más basada en la difusión pulsional que en los duelos o en las transformaciones libidinales, nada más. Sí, exacto, pero, impacta sobre las estructuras familiares, sobre las formas de vínculos, sobre las identidades de género, sobre todas las subjetividades y sobre el erotismo, sin duda. De algún modo, ese es el diálogo sobre el que nosotros desarrollamos este congreso y que vamos a seguir desarrollando para futuros congresos, porque esto no terminó y de algún modo va a volver a generar y a disparar preguntas. Bueno, tomo un poco la posta de lo que pasó acá entre Álvaro y Sandra. Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Álvaro, que esto es como para pensar. Estamos haciendo hace un poquito como el ejercicio contrafáctico, bueno, si cuando estábamos en medio de la pandemia, pensando en congresos, si nos íbamos a querer encontrar, si este iba a ser el nombre, yo sí hubiese agregado hoy por hoy destrucción y restauración. Me parece que un movimiento hoy, ¿no? Y esto pensado psicoanalíticamente desde lo pulsional y también desde lo social y lo político, estamos siendo testigos de un movimiento destructivo y de una fuerte tríada pulsional restaurativa al estilo de cuando después de la Revolución Francesa volvió la restauración en Europa. Entonces es muy sombrío y es muy oscuro y hay como una lucha constante por mantener lo humano, mantener lo que nos hace humanos a todos. Y con el tema de las nuevas tecnologías también está el advenimiento del neofeudalismo y de todo lo que viene por ahí y de lo que Laura también, Verísimo, habló una vez con este libro, cómo es los arquitectos del caos, o sea, hay como los ingenieros del caos. Hay que estar como atentos a todo esto y cómo podemos nosotros como analistas mantener nuestra humanidad como analistas y tomando un poco lo de las instituciones y movimientos también, cómo podemos interpelar la postura un poco tan triste que está teniendo la IPA, centrándose en ser una institución solamente educativa en estos momentos, ¿no? ¿Es la IPA una institución solamente educativa? ¿Somos una escuela nada más? Nada, eso.
Hola, voy a pedir una segunda vuelta porque yo había querido comentar la frase de Álvaro y me quedé con las ganas. A mí me parece bien interesante lo que dice Sandra del impacto que tiene la palabra destrucción. Entonces, destrucción supongo que no es una palabra que nos vaya a gustar en términos de cómo tratamos de pensar nuevas ideas y de dónde surge lo creativo, ¿no? Por eso probablemente el movimiento punk en Inglaterra no llegó muy lejos, porque buena parte del movimiento punk lo que decía es rompan todo, no como los Shakers, pero en el sentido de destruyan todo, que no quede nadie. Y la creatividad surge no de la destrucción total del modelo teórico que tenemos, de las ideas que tenemos, sino probablemente más de desarmar, desorganizar, cuestionar, hacer una destrucción parcial. Winnicott tiene un artículo precioso en donde habla muy bien de los aportes de Klein y cómo sus ideas no hubieran sido posibles sin las ideas de Klein. Entonces, a mí lo que me parece interesante de esta idea de la destrucción y la creación es cómo la creación necesita desarmar algo, desestructurarlo, es decir, pensarlo de vuelta, no, como decía Sandra, en el sentido de la destrucción total, porque la destrucción total no deja nada. Y entonces lo que me parece que el Congreso y el libro sin duda va a mostrar son un montón de intentos de tomar lo que ya sabemos, las teorías que tenemos, y cuestionarlas, ponerlas a trabajar más. Gracias. Alberto. Sí, un poquito, sí. Bueno, muy lindo el intercambio que se está produciendo. Realmente me parece muy rico y es bueno que nos encarnicemos en buscar matices y en no tomar acríticamente formulaciones que nos impactan. A mí me sigue impactando y me sigue resultando seductora la noción de destrucción creativa. No tanto por un culto, entiendo perfectamente lo que trae Sandra, y por supuesto que conviene establecer esa distinción entre, vos lo ubicabas en relación a mantener márgenes de fusión o por el contrario, el derrape en la dirección de la difusión. Me parece muy buena la observación. Yo lo que diría es que me da la impresión de que los movimientos de transformación no son prolijos. Los movimientos de transformación no son prolijos. Y que entonces, inevitablemente, en su transcurso, se bandean hacia el lado de la difusión y después pueden o no recuperarse movimientos de neofusión, pero me parece que en ese punto vale la pena pensar justamente que hay algo de lo desprolijo en los movimientos de transformación y que esperar que transiten, lo voy a decir un poco provocativamente, caminos hegelianos en el sentido de una superación que conserve, bueno, eso lo podríamos pensar a lo largo de grandes fragmentos históricos, macro, como dice acá, pero en la perspectiva micro en la que se van produciendo y seguramente van a padecer de excesos en una dirección o en otra. Hay, en ese sentido me resulta muy divertido una anécdota de Gombrowicz. Gombrowicz es un escritor polaco que al pobre lo pilló la Segunda Guerra en Buenos Aires, por ahí para bien, porque le permitió un contacto con todo el underground literario porteño, que era muy efervescente en ese momento, década del 40, había estado García Lorca hacía poquitos años, era un tema de mucha ebullición, Neruda era asiduo concurrente también, etc. Y estaba Borges incubando lo que después iba a ser Borges, pero que ya tenía un sello distintivo dentro de lo que era la academia consagrada de la literatura, no era underground, ¿no? Gombrowicz cultivaba el underground y se fue haciendo un cenáculo de adeptos a quienes les gustaba mucho lo que escribía, pero no terminaba de entrar en la calle corriente, vamos a decirlo, era el off-Broadway todavía.
y padecía de la condición de producto, entonces se quejaba de que por ahí iba caminando por Corrientes, lo saludaba Borges que venía por la vereda de enfrente, y Borges no le respondía el saludo. Borges era chicato, probablemente ni lo localizaba al pobre Gombrowicz, pero también era desdeñoso, así que es probable que le han hecho pagar el costo de ser un polaco en el exilio. La cuestión es que después de unos años termina la guerra y ya Gombrowicz tenía un cierto nombre en el ámbito porteño, toma un barco para volver a Polonia y un periodista cultural de Crítica, que era un diario muy importante en esa época, le hace un reportaje en el mismo camarote en el que lo iban a trasladar a Polonia. Y termina el reportaje, que es muy rico, se lo puede encontrar en internet, y el periodista le dice, bueno, ¿y qué le diría a los jóvenes creadores, a los jóvenes escritores argentinos? Y Gombrowicz piensa un poquito y dice, y yo lo que les diría es, maten a Borges, muchachos. Me pareció genial porque ya él pescaba en la década del 40 el estereotipo en el que se estaba transformando Borges. Que Borges era genial, pero también era un canon que, institucionalizado, podía inducir a una suerte de cepo que limitara y restringiera el potencial creativo, la explosión de singularidad que cada nuevo escritor puede ser portador. Yo creo que nosotros, esto de maten a Borges, tendríamos que pensar quiénes son nuestros Borges y saber que ellos estarían muy contentos, en el fondo, más allá de sus narcisismos, de que los matemos. En el sentido creativo, en el que Gombrowicz, que amaba por otro lado a Borges, inducía a matarlo. Yo pensaría en esa línea, la riqueza que tiene esta... y una sola cuestión. Alguien decía mantenerlo humano. Me parece muy lindo como perspectiva, pero me parece que en el Maten a Borges también se incluye la posibilidad de matar la concepción que tuvimos hasta el momento del humano. Me parece que es bueno estar abiertos a la idea de que lo humano no es algo ahistórico y acultural. Para dar un pequeñito ejemplo, retomando, me gustó mucho lo que trajo Soledad, pero hago una pequeña, de la misma manera que Magda decía erotismo, los erotismos, la diferencia sexual anatómica. ¿Será la diferencia sexual anatómica? Hoy por hoy hay desarrollos en biología altamente interesantes que cuestionan la idea de que hay la diferencia sexual anatómica. Y lo que proponen es una lectura muy rica en términos de mostrar que aquello que consideramos la diferencia sexual anatómica no tiene nada de natural y en realidad es un producto cultural. Un producto cultural que llevó un binarismo a la hora de leer una anatomía que es mucho más diversa que la que se puede alojar en masculino-femenino. Hay bueno, cuando hablamos de polimorfismos, que fue otro eje, polimorfismos sexuales, hay mucho de eso y es una invitación desde la ética también a revisar los encarnizamientos que la cirugía reparadora ha hecho justamente en el intento por devolver las transgresiones de la naturaleza, y digo transgresiones con todas las comillas del mundo, la diversidad de las conformaciones anatómicas, devolverlas a el cepo del binarismo masculino-femenino. Es polémico, es apasionante, justamente porque es polémico, pero me parece que es una buena puerta de entrada para pensar que lo que consideramos humano por ahí es mucho, va mucho más allá de lo que históricamente tendíamos a considerar como humano. Sí, siguiendo en esa línea, los engasa, los niños liquidados y los pilotos que tiran las bombas son humanos ambos. O sea, ese es un punto fuerte
Y nosotros debemos, uno de los temas que nos enfrenta a esto, es que es hacernos cargo de esta propia capacidad de destruir, pero esto también lo diría con cuidado, porque proyectarla a otros no nos salva. Y es lo que sucede en las guerras, ¿no? El otro siempre es el enemigo, ¿no? Una de las cosas que, si se quiere, más interesantes y controversiales que planteó Marcelo en relación con el tema de la inclusión, o quizás para usar otra palabra, la hospitalidad del semejante, diferente, hasta el enemigo. El enemigo también tiene que ser un sujeto. Y eso me parece que es un desafío muy, muy grande, que es lo que tiende a romperse en las guerras y en otras peleas que no son guerras, pero que funcionan como tal. En general, las peleas, el ambiente judicial, el ambiente militar y policial, todo eso funciona con esta posición esquizoparanoide, o con este estadio del espejo en su primera fase, de encontrar en el otro el enemigo al que hay que liquidar y que al mismo tiempo hay que mantenerlo. Por eso nunca se termina la guerra, porque si no, uno no sabe quién es, sino si se destruye totalmente al enemigo. Ahora, hay como una historia en el concepto de destrucción y deconstrucción entre Heidegger, Benjamin y Derrida, que para los tres es diferente, y a pesar de eso tienen algo en común. Por ejemplo, yo diría, bueno, los actos de matar o atentados, que hoy se llamarían terroristas, que hacía la resistencia francesa o italiana en la Segunda Guerra Mundial, y allí volaban la gente en pedazos, ¿no? Claro, estaban dirigidos a los nazis, pero no a los niños, pero volaban en pedazos, eran verdaderos actos de destrucción por la vida. Y eso es una cosa que a nosotros nos cuesta mucho, porque además puede ser sostenido de distintas maneras esto. También lo puede sostener el que está haciendo un genocidio, estoy luchando por la vida, puede decirlo. Entonces ahí hay como un límite de la razón, ¿no? Ahora, también en el sentido psicoanalítico, la pulsión de muerte no solamente es destructiva, la pulsión de muerte tiene una función de difusión que permite la construcción, lo creativo, ¿no? Es decir, que también tiene como una doble vertiente allí. Y es posible que la única forma de hacer algo con estructuras muy duras, por ejemplo, claro que hay un erotismo en el patriarcado, hay un erotismo brutal, y hay un falicismo brutal, y el erotismo está colocado en ese lugar. ¿Habría posibilidad de que esto se moviera si no hubiera un movimiento contrario que tuviera mucha fuerza y pegara un gran golpe sobre la mesa? Desde el 68 francés, lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Stonewall, ¿cómo era el nombre? Hasta los movimientos feministas que tenían una fuerza muy grande y se les critica la fuerza, se les dice, bueno, no, pero miren que ustedes fueron violentos, ¿no? Y bueno, sí, es necesaria una cierta violencia para poder parar lo que es el poder unitario, porque si el falo imaginario da algo, es el poder unitario, ¿no? La unidad en el concepto de falo. Si algo me parece, pero brutalmente revolucionario a Lacan, es pegarle la vuelta total a eso y decir, falo es lo contrario de eso, ¿no? Es la falta de falo, es el menos fi, es ese agujero que nos mueve, lo otro no nos mueve, lo otro nos deja hecho estatuas, ¿no?
Allí hay un movimiento muy grande. Y me parece que para ese movimiento es necesario más que la razón, las cosas que pasan a veces como la que pasó hoy, esa voz que entró de golpe como un grito, ¿no? Que rompe con algo y que permite que las cosas se rearmen de una forma distinta. Esa era la idea de deconstrucción que mantuvo Derrida y nunca fue cercana a la idea de destrucción de los objetos en forma total, ¿no? Fue una idea distinta, muy parecida a la idea de análisis en Freud. Lo que pasa es que Freud lo toma de la química. Freud dice, bueno, nosotros no tenemos que sintetizar nada porque el yo es una máquina de sintetizar. Nuestra tarea es desarmar, es analizar, separar en sus componentes originales y primitivos algo que es un gran nudo conflictivo, ¿no? Es muy parecido. Y yo creo que Derrida lo toma en la historia filosófica como lo toma también por el lado de Nepio, ¿no? Porque su esposa analista lo imbuía de estas ideas. Bien, esta nota, Magdalena, estamos pasados de hora, o sea que vamos cerrando. Sigue generando movimientos, hablando de las instituciones y los movimientos. La seguimos después, en algún otro lado, en realidad, ¿no? Si les parece. Sí, lean el libro, eso ni que hablar. Magdalena, ¿vos querías plantear el micrófono? En este continuo del homenaje a Marcelo Viñar, hace muchos años pensábamos el don que alguien puede tener es el don de dejarse, pensando en que hacemos un continuo, una inflexión, pero para comenzar o continuar el homenaje a don Marcelo Viñar, que recoge otros dones, que es el de dejarse destituir. Y yo lo quiero enarbolar, porque sabemos que en nuestras instituciones hay esta calidad de persona que posee el don de reírse de sí mismo y dejarse destituir. Y en el hoy, Neurosis Hoy, hubo un panel sobre humor que me hizo plegarme a la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, porque digo, si esta asociación tiene el don de reírse de sí misma, donde nos decía, bueno, hubiera sido mucho mejor que llamaran Hoy, Neurosis Hoy, al modo Hoy, Buceca Hoy, hubieran vendido mucho más. Esto, ¿no? De podernos reír de nuestra condición humana frágil, provisoria. Me permitís ahí, Magdalena, aprovecho y ya vamos cerrando. Desde Científica, en noviembre, el ciclo que vamos a hacer, y también va a haber un bar Freud sobre eso, es sobre el humor. Bien, muy bien. Bien, bueno, nos vemos entonces. Bravo, Claudio, bravo.